debe realizar en forma segura el transporte de los diferentes materiales que se ocupan en las diferentes prácticas y aplicaciones, tanto en la industria como en la investigación o en medicina. Prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, hay gamografía industrial, hay irradiadores industriales. Aquí vemos un ejemplo de fuentes utilizadas en gamografía industrial. Fuentes como iridio, cobalto o selenio, con actividades que van desde los 50 a 100 curí. Ustedes ya deberán inferir que con esta actividad de material radiactivo, obviamente se podrían producir efectos determinísticos, ¿cierto? Acá tenemos una planta semi-industrial que utiliza cobalto 60 o cesio 137 con actividades de millones de curí. Acá en el centro nuclear Los Aguirre, donde me encuentro actualmente, entre paréntesis, el centro nuclear más lindo que tiene Chile, tenemos una planta de irradiación multipropósito, más o menos como la que ustedes ven en la figura, que actualmente tiene una fuente de cobalto 60 de 250.000 curí. Obviamente, también este tipo de material pudiera producir, si no se maneja, si no se transporta adecuadamente, efectos determinísticos. ¿Se acordará alguno de ustedes cuál es la dosis, el umbral de dosis para que se produzca un efecto determinístico? ¿Ninguno de ustedes se acuerda? Señorita Francis, la vamos a colocar en la prueba entonces. El umbral de dosis para los efectos determinísticos es de 1 Gray. Si trabajamos con fuentes gamma o rayos X, sería 1 Siever. De ahí para arriba hay efectos determinísticos y de ahí para abajo hay efectos probabilísticos o estocásticos. ¿Ya? Entonces, obviamente, si transportamos materiales con las actividades que hemos visto anteriormente, pudieran producirse efectos determinísticos, tanto para los operadores del transporte como para el público en general. Fíjense que estas fuentes generalmente son reemplazadas y van con actividades de 80 a 100 curí. En el caso del cobalto 60, van con actividades de 50 a 100 curí. Las primeras son las que se usan en gamografía industrial. Las segundas generalmente se usan en las plantas de irradiación, como la que tenemos acá en Los Aguirre. Hay fuentes de cobalto 60 que son recargadas en la planta de irradiación, que tienen actividades entre 100.000 a 300.000 curí. Y como dije, actualmente nuestra planta tiene una actividad de 250.000 curí. Hay fuentes de cesio 137 de reemplazo en equipos de su vida útil que van con actividades sobre los 100 curí que se usan en tratamientos principalmente de braquiterapia en los hospitales. ¿Ya? Todos estos materiales, para poder llegar a nuestro país, para poder ser ubicados en las diferentes instalaciones, fue necesario realizar la actividad de transporte desde su origen hasta su destino final en nuestro país. Y esto está regulado por un reglamento. ¿Ya? Como ustedes saben, las radiaciones no se pueden detectar
uno de los principios básicos de la actividad nuclear es proteger a las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, este material, al igual que otros, necesita controles para su transporte. Para ello existe un reglamento que se basa en las diferentes documentos o recomendaciones internacionales. Se utiliza el Código Marítimo Internacional, las regulaciones de la Agencia Internacional de Aviación, recomendaciones de los reglamentos nacionales de los diferentes países que tienen que ver con el transporte en vía tierra, transporte terrestre, y todos ellos son, no, la palabra no es resumido, sino que considerados en recomendaciones que emite el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y generalmente, por no decir siempre, estas recomendaciones son la base de las legislaciones que existen en todos los países que forman parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En el caso chileno, como actualmente nosotros dependemos del Ministerio de Energía, por eso ahí aparece el Ministerio de Energía y la Comisión, y también está considerado el Ministerio de Transporte, Ministerio de Comunicaciones, las organizaciones que tienen que ver con aviación, con cosas de, digamos, de actividad postal también, y todo ello está considerado en el reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos. ¿Cómo podría esta actividad afectar el medio ambiente? También hay que considerar las bases o los reglamentos que están, que se emiten con objetivos de proteger el medio ambiente. ¿En qué se basa el transporte seguro de materiales radiactivos? Principalmente existe el material radiactivo que hay que transportar. Este material radiactivo debe ir dentro de un embalaje, y ese embalaje que contiene el material radiactivo puede ir por diferentes medios de transporte, ya sea terrestre, acuático o aéreo. Lo que quiere decir esta figura es que en lo básico, en lo fundamental, la seguridad para el transporte de materiales radiactivos va a estar dada, va a estar basada en utilizar un embalaje adecuado que contenga este material. El marco legal que existe acá en Chile es el Decreto Supremo número 12, que se llama Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos, emitido en el año 1985. También existe un Decreto Supremo para el transporte de mercancías peligrosas, si no me equivoco es el Decreto Supremo 298, y las autoridades competentes, ya sea la SECHEN o el Ministerio de Salud, a través de los CEREMIS, consideran que el Decreto Supremo número 12 es complementario al Decreto Supremo 298, que tiene que ver con el transporte de mercancías peligrosas. Por lo tanto, en la práctica, cuando hacemos un transporte de material radiactivo, hay que cumplir con el decreto 298 y el decreto supremo número 12. Esta clase, como es específica para materiales radiactivos y o nucleares, vamos a ver lo que dice el decreto número 12. En la
Clases anteriores, ustedes aprendieron de que el responsable de una instalación radiactiva es el titular de la instalación, el responsable de la gestión de los desechos radiactivos es el generador de los desechos y el responsable del transporte del material radiactivo es la persona que en las autorizaciones emitidas por los entes reguladores figura como remitente. O sea, toda la parte legal que hay que cumplir va a recaer en la responsabilidad de la persona o la organización que figure como remitente. Si figura una organización, va a ser el representante legal de esa organización. Por ejemplo, acá nosotros estamos transportando regularmente, por razones de seguridad física, no le voy a decir el día ni la hora, pero estamos transportando regularmente material irradiado desde el centro nuclear La Reina hasta acá al centro nuclear Los Aguirre para producir yodo y tecnecio. En la autorización aparece como remitente el reactor nuclear chileno número 2. Cualquier cosa que pase durante la expedición, técnicamente así se llama el transporte, se llama expedición entre el centro nuclear La Reina, el reactor y nosotros, el primer responsable es el jefe del reactor nuclear. Entonces, como dije, el responsable de toda esta actividad es la persona o el organismo que figura como remitente. Y este decreto supremo está basado en las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica emitidas en el año 1985. Algunas cosas obviamente han cambiado, pero en nuestro país no se ha cambiado nada de la legislación desde aquellos años. Aparecen resoluciones y recomendaciones de los entes reguladores, pero la base de la legislación aún se mantiene. Y estos envíos son aceptados internacionalmente por más del 90% de los países que son miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por lo tanto, al cumplir con este reglamento, también se está cumpliendo si el transporte es de tipo internacional. El reglamento, que es el decreto supremo número 12, cuenta con 244 artículos y 11 títulos. Título 1 de las disposiciones generales, título 2 de las definiciones, título 3 de las disposiciones especiales, título 4 de los límites de actividad para distintos radionuclidos y para las sustancias fisionables. Cuando hablamos de sustancias fisionables, se refiere a material nuclear. Por ejemplo, como acá en este centro nuclear se fabrican los elementos combustibles para el reactor que funciona en La Reina, también estamos transportando elementos combustibles frescos desde acá hacia La Reina y eso corresponde a sustancias fisionables. El título quinto de la preparación, requisitos y controles en relación con la expedición y el almacenamiento en tránsito. El sexto del remitente aparece con rojo porque el remitente es el responsable de toda la expedición. El séptimo del transporte, el octavo de los requisitos relativos a los materiales radiactivos y a los embalajes y juntos. Y el noveno de los métodos de ensayo e inspección. ¿Cuál es la filosofía del reglamento? Primero está el remitente que envía el material radiactivo. Va a haber un transportista. El transportista, su obligación es obedecer y acatar las instrucciones que le da el remitente. Y al final va a haber un destinatario
y, como dije anteriormente, la seguridad va a estar dada por el adecuado uso del embalaje del material radiactivo. Para poder saber cuál es el embalaje más adecuado, ¿qué es lo que hace el reglamento? Hace una clasificación de los materiales radiactivos y fisionables. El reglamento considera 300 radioisótopos. A la fecha, a la actualidad, están considerados en el reglamento 300 radioisótopos. Entonces, nosotros queremos hacer un transporte, ahí va a aparecer el radioisótopo con algunas características que nos van a orientar a cómo debiera ser ese transporte. Existen radionuclidos radiactivos que se van a clasificar en fuentes de baja actividad específica. Por el otro lado, van a haber materiales radiactivos que son objetos contaminados en superficie, como por ejemplo elementos de protección personal, y va a haber fuentes de radiación, fuentes en forma normal y fuentes en forma especial. Y obviamente, al igual que en la gestión de desechos radiactivos, hay materiales que tienen muy poca actividad, que se consideran materiales exceptuados de cumplir con la reglamentación de transporte de materiales radiactivos. De acuerdo con esta clasificación, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cuál es el embalaje adecuado para toda esta gama de materiales que pueden ser transportados. Primero, los materiales de baja actividad específica. Aquí están considerados en tres categorías: BAE 1, BAE 2, BAE 3. BAE 1, minerales de uranio y torio, sin límite. Cuando habla sin límite, significa sin límite de actividad. BAE 2, materiales con tritio distribuido. BAE 3, sólidos, excluyendo los polvos. Por el otro lado, como vimos en la lámina anterior, hay objetos contaminados en superficie, donde dependiendo del nivel de contaminación, pueden clasificarse como objetos contaminados en superficie 1 u objetos contaminados en superficie 2. Por eso que acá habla de límite de contaminación superficial, porque de acuerdo a ese límite es como se va a clasificar el objeto contaminado, si es 1 o si es 2. Y por el otro lado, la mayoría de las veces hay fuentes radiactivas en forma especial, o también denominadas, para casos de prácticas, fuentes radiactivas selladas. Estas fuentes radiactivas selladas, para efectos del reglamento de transporte, son consideradas material en forma especial. Material en forma especial significa que es muy poco probable que el material radiactivo migre hacia el medio ambiente. Para poder garantizar esto, las fuentes radiactivas deben pasar una serie de pruebas de resistencia que establece el reglamento de transporte. Las fuentes que pasan estas pruebas tienen un nivel de seguridad mayor, obviamente, que la que no pasan las pruebas. Y la autoridad competente emite un certificado que garantiza que se hicieron las pruebas y que el resultado fue satisfactorio. Y este certificado, emitido por la autoridad competente, y muchas veces también lo emite el fabricante de la fuente, es válido en todos los países que han adoptado las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los materiales radiactivos que no pasan estas pruebas se denominan material radiactivo en forma normal. Todos los materiales, todas las fuentes radiactivas que se usan como medidores de nivel, medidores de densidad, medidores de flujo,
medidores de humedad, son consideradas fuentes radiactivas en forma especial. Para ello, cuando las organizaciones adquieren estas fuentes, dentro de la documentación debe venir el certificado que emitió la autoridad reguladora del país donde se fabricó y las certificaciones que emitió el fabricante de la fuente. Si no se tiene este certificado, no se puede garantizar que el material está en forma especial y habría que tratarlo como material radiactivo en forma normal. Para la gestión de desechos es lo mismo. La fuente radiactiva sellada se debe presentar el certificado que diga que es material radiactivo en forma especial, que garantiza que se hicieron todas las pruebas para este tipo y con las trazabilidad correspondiente. Aquí vemos las pruebas que se le hacen a este tipo de fuentes. Caída desde 9 metros sobre una superficie horizontal que no ceda, caída de una barra de acero de 1,5 kilos desde 1 metro de altura sobre la fuente. La fuente se encuentra sobre una plancha de plomo. Un ensayo de temperatura de 800 grados Celsius durante 10 minutos. La fuente de mayor longitud se le hace un ensayo de caída de una barra de acero de 1,4 kilos desde 1 metro de altura sobre la fuente y la fuente en una mordaza de tipo dirección. Entonces, cuando se tienen estos certificados, que el poseedor de la fuente, el explorador de la instalación, debe tenerlos, es obligación que los tenga, garantiza mediante esos certificados que la fuente pasó por todas estas pruebas. Aquí vemos un ejemplo de un certificado emitido para una forma, para un material reactivo en forma especial por una autoridad competente, en este es el Departamento de Transporte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que aparece en este certificado? La identificación de la fuente radiactiva, descripción de la fuente radiactiva, contenido radiactivo, garantía de calidad, los registros, la trazabilidad, fecha de expiración del certificado y esquemas de cómo está construida la fuente radiactiva. De acuerdo con la clasificación que vimos anteriormente, es como nosotros vamos a empezar a definir qué tipo de embalaje se va a ocupar para la expedición de este material. Objetivo del embalaje, muy importante, proteger contra las radiaciones emitidas por el material reactivo a transportar tanto a los operadores como al público en general. Evitar la posible dispersión del material reactivo en caso de un accidente. Permitir la señalización con objetivos de transporte del bulto a transportar. Bulto, aquí ya aparece una definición. ¿Qué es lo que se entiende como bulto? Bulto es el contenido radiactivo más su embalaje. Eso es lo que está definido de acuerdo con el reglamento como bulto de transporte. El material radiactivo más su embalaje. Para la selección del embalaje es necesario considerar actividades de referencia que están listadas en el reglamento. Aparece el isótopo, que yo dije que eran 300, y aparece un listado como A1 o A2. Ese listado, el número que aparece ahí, corresponde a actividad, ya sea en Becquerel o en Curie. Y esta actividad está definida para los distintos escenarios y riesgos que se puedan producir durante la expedición de un transporte de material radiactivo. Y estos riesgos, ese número que aparece en ese listado, indica que ese riesgo es aceptable para los diferentes tipos de accidentes. Y de ahí está definido la actividad, que es la cantidad del material radiactivo
que causa este riesgo aceptable. O sea, aparece el isótopo, los 300, una actividad sub 1, una actividad sub 2, ya sea en Becquerel o en Curie, y esa actividad máxima a transportar indica que ese es el riesgo máximo aceptable para la expedición. ¿Qué se considera riesgo aceptable? Una tasa de dosis en el cristalino, en este caso está considerado en forma anual, 150 milisievert, en el tórax 50 milisievert y en las extremidades 500 milisievert anual. Eso se considera como riesgo aceptable. Y en el caso de posible contaminación, ese nivel de actividad considera que las personas no se van a aproximar al bulto de transporte a una distancia inferior a 1 metro y está considerado el riesgo de inhalación y de contaminación de esas personas con un tiempo de exposición no mayor a 30 minutos. Ese número corresponde a las actividades de referencia, es el menor valor calculado en los 4 escenarios. Se establece un nivel A1 si el material corresponde a material radiactivo en forma especial y un nivel A2 si el material radiactivo corresponde a material radiactivo en forma normal. Obviamente que la actividad del A2 va a ser menor por lo general que el A1, porque el A1, material radiactivo en forma especial, es muy poco probable que se produzcan contaminación radiactiva. Aquí vemos un ejemplo, lamentablemente salió borroso, de los diferentes números de actividad A1 y A2 para el cobalto 60, para el cesio, para el iridio, para el selenio. Como ya tenemos clasificado el material radiactivo, que lo vamos a clasificar en objetos contaminados en superficie, material radiactivo en forma especial, material radiactivo en otras formas, materiales de baja actividad específica, y conocemos ya, de acuerdo al isótopo que vamos a transportar, los niveles de referencia en actividades A1 o A2, podemos ir definiendo qué tipo de embalaje va a ser el que vamos a usar. Y una vez que pongamos el material radiactivo dentro de ese embalaje, ahí vamos a hablar de bulto de transporte. Que existen bultos de transportes exceptuados, bultos de transportes industriales, bulto de transporte tipo A y bulto de transporte tipo B. En las últimas recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, posterior a los años 90, considera un bulto de transporte tipo C, que es como un superbulto que se pueden transportar materiales vía acuática, terrestre y aérea en ese mismo bulto. Pero nuestra legislación solamente llega hasta el bulto tipo B. Aquí vemos un ejemplo de un bulto exceptuado. El bulto exceptuado tiene como un límite de 1 milésima de actividad A1 o A2, si de forma especial o si es en otra forma. Y en este caso vemos que corresponde a líquidos que se usan como fuente patrón, que van dentro de una caja de cartón, y lo único que dice el organismo al respecto, que cuando se abre esta caja debe indicar que hay material radiactivo en su interior. Se llama exceptuado porque esta cajita o este tipo de bulto no necesita pasar por las pruebas que están especificadas para los otros tipos de bulto en el reglamento.
Por eso que se llama exceptuado. ¿Exceptuado de qué? De las pruebas que están sometidas los otros bultos de transporte. Otro ejemplo de aquello son los detectores de humo. Los detectores de humo tienen entre 1 a 2 microcurie de americio 241 en su interior, y el detector de humo por sí solo ya cumple con los requisitos de acuerdo a lo que define el reglamento como un bulto exceptuado. Por eso que cuando uno saca un detector de humo y ve el anverso, ahí está definido, de acuerdo al reglamento, qué material radiactivo está contenido en el detector de humo y su actividad. Después tenemos los bultos industriales. Existen bultos industriales 1, 2 y 3, y los bultos industriales están destinados para transportar materiales VAE, ya vimos lo que eran los materiales VAE, u objetos contaminados en superficie. Este es un bulto industrial que está transportando objetos contaminados en superficie correspondiente a desechos. Por eso que dice activity waste, a desechos radiactivos y que no es un combustible nuclear. Entonces los objetos contaminados en superficie, cuando nosotros tenemos objetos contaminados en superficie, vamos a utilizar como embalaje un bulto industrial. Bulto industrial, como dije anteriormente, existen 1, 2 y 3. El 1 solo se requiere que retenga su contenido bajo condiciones normales de transporte. El 2 y el 3 requieren que se proteja contra la pérdida o dispersión del contenido y pérdida de blindaje bajo condiciones normales de transporte, y se pueden transportar sólidos, líquidos, y ahí dice hasta gases. Y el BI3, nivel de seguridad equivalente a un bulto tipo A. El bulto tipo A debe ser sometido a algunas pruebas y sería un bulto industrial tipo 3. ¿Qué es lo que se puede transportar en un bulto industrial? Materiales de baja actividad específica y objetos contaminados en superficie. Y después vienen los bultos tipo A, que ya deben pasar por pruebas de aceptación, y generalmente están o son profusamente ocupados para el transporte de materiales radiactivos que se usa en medicina nuclear. El límite de actividad que yo puedo transportar en un bulto tipo A está dado por los niveles de referencia A sub 1 o A sub 2, si el material radiactivo está en forma especial o está en otra forma. Por ejemplo, si dicen que el A sub 1 para el cesio 137 son 50 curie, significa que en un bulto tipo A yo puedo transportar como máximo 50 curie. Ahí esa es la manera de ocupar los niveles de referencia. Acá vemos un ejemplo de un bulto tipo A, como el que nosotros usamos todos los días cuando se distribuye el material radiactivo a las diferentes clínicas y hospitales. Hay un vial que contiene el material radiactivo, que en el caso nuestro, si es yodo 231, va dentro de una cápsula, ¿ya? Una cápsula esa que se usa en los remedios. Ese vial va dentro de un bote de plomo. Dentro de ese bote de plomo, ese vial va rodeado con unas esponjas, de tal manera que si se rompe el vial, el material radiactivo quede contenido en esa esponja. Ese bote de plomo va dentro de una lata sellada, se ve como una lata así de conserva, donde está todo ese material adentro. Y esa lata de conserva en una caja que puede ser de cartón o fibra, y ese es un ejemplo de un bulto tipo A. Profusamente usado para los isótopos que se usan en medicina
nuclear. Acá vemos un bulto tipo B. Este bulto tipo B son usados para actividades superiores a sub 1 o a sub 2, y en este caso este bulto tipo B está diseñado para transportar elementos combustibles gastados de un reactor nuclear. Acá vemos otro ejemplo de un bulto tipo B que es usado para transportar las fuentes que se usan en gammagrafía industrial. Toda fuente que tenga una actividad superior al nivel de referencia ASU1 o ASU2 debe ser transportado en un bulto tipo B. ¿Por qué debe ser transportado en un bulto tipo B y no en un bulto tipo A o un bulto industrial? Porque vemos en este diagrama que a la izquierda de los niveles de referencia ASU1 o ASU2, todos estos bultos solamente van a soportar condiciones normales de transporte. En caso de accidente, el material pudiera salir completamente hacia el medio ambiente. Por eso es que están los límites de actividad, tanto a sub 1 y a sub 2. Y los bultos tipo B, y según la última recomendaciones, los bultos tipo C, que deben usarse cuando el transporte es vía aérea, deben soportar condiciones de accidente. ¿Cómo garantizar que un bulto tipo B soporta condiciones de accidente? El bulto tipo B debe soportar otras pruebas que no soporta el bulto tipo A. Y el bulto tipo B, una vez que ha pasado esas pruebas, hay un certificado autorizado por el ente regulador, una autorización del ente regulador que garantiza que ese bulto pasó todas las pruebas y va a soportar condiciones de accidente. Aquí vemos las pruebas tanto para un bulto tipo A como para un bulto tipo B. El bulto tipo A, las pruebas están diseñadas para garantizar que soporta condiciones normales de accidente, y el bulto tipo B, las pruebas están diseñadas para garantizar que soporta condiciones de accidente. Vemos en el caso del bulto tipo A, aspersión en agua durante 1 hora, caída libre de 0,3 a 1,12 metros de altura, debe soportar 5 veces el peso de su propio embalaje. Por si acaso este bulto queda en tránsito en alguna parte y es apilado. Y pruebas de penetración con una barra de 6 kilos de peso arrojada desde 1 metro de altura. En el caso de los bultos tipo B, es necesario que soporten caída libre desde 9 metros, caída desde 1 metro de altura sobre una barra perforante, exposición al fuego de 800 grados durante 30 minutos. O sea, si ocurre un accidente y se incendia el vehículo, el bulto tipo B va a soportar el fuego durante 30 minutos, y inmersión en agua a una profundidad más de 15 metros si es que este material es transportado vía acuática. Aquí vemos una foto de un ensayo de penetración que se le hizo a un bulto tipo A. Vemos un ensayo de impacto que se le hace a un bulto tipo B. El ensayo térmico de 800 grados Celsius a un bulto tipo B. El bulto tipo B debe ser autorizado por la autoridad competente, tiene un número único asignado por la autoridad competente, certificado emitido por la autoridad competente. El certificado puede ser del tipo BU, también puede ser del tipo BM. BU significa certificado de aprobación unilateral, o sea que lo autorizó la autoridad competente de un solo país.
PM multilateral que fue autorizado por varias autoridades competentes de diferentes países. Y en todo caso, tanto el BU como el BM es aceptado por todos los países que forman miembros, que son miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Aquí aparece otro ejemplo de un certificado del mismo ente regulador o un bulto tipo B, donde aparece identificación del embalaje, descripción del embalaje, contenido radiactivo autorizado, condiciones generales, marcado y etiquetado, fecha de expiración del certificado y esquema del embalaje tipo B. Una vez que ya tenemos el embalaje listo, con el material radiactivo listo a transportar, debemos categorizar este bulto de transporte. Para ello vamos a medir la tasa de dosis a contacto con el bulto, ya a 1 metro del bulto, y la lectura que nos da el detector, el monitor a 1 metro del bulto, es lo que se define como índice de transporte. ¿Cuál es el objetivo del índice de transporte? Primero, controlar la exposición a las radiaciones ionizantes. Segundo, garantizar la subcriticidad cuando se transportan materiales fisionables. Esos son los objetivos del índice de transporte. Vamos a ver que si tenemos a contacto una tasa de dosis menor a 5 microsievert a la hora, ya a 1 metro tenemos nivel de fondo, la categoría del bulto es 1 blanca, que es esta figura que aparece acá, con esas dimensiones. Ven que es totalmente blanca, tiene una barra roja y va indicado ahí qué es lo que se está transportando, o sea, el contenido, y la actividad del material que se está transportando. El número 7 que ustedes ven ahí es el número que Naciones Unidas le otorga para el transporte a los materiales radiactivos y a los materiales nucleares. El índice de transporte siempre va a estar dado de acuerdo a nuestra reglamentación en tasa de dosis, teniendo como unidad el REM. Por eso es que aparece índice de transporte en milirem a la hora. Si estamos en la otra condición, donde el nivel de dosis a contacto es menor que 0,5 milisievert a la hora, y obviamente mayor que 5 microsievert, el índice de transporte puede ser máximo de 1 y corresponde a la categoría 3 amarilla. Perdón, 2 amarilla, que vendría siendo la que está acá. Arriba es de color amarillo, también aparece el número 7, aparece el contenido, la actividad a transportar, y en un cuadro aparece el índice de transporte. Índice de transporte se anota en forma adimensional. Por ejemplo, si me dio un índice de transporte de 1 milirem a la hora, yo ahí en ese cuadro anoto 1. No anoto 1 milirem a la hora, solamente anoto el número 1. Estamos en la otra condición, menor a 2 milisievert, la tasa de dosis a contacto, y índice de transporte menor a 10. Entonces va a la categoría 3 amarilla, que es la que vemos en esta lámina, es igual a la anterior, de tal manera que nosotros, tan solo con ver el número de barras rojas con la cual fue categorizado, etiquetado el bulto de transporte, inmediatamente sabemos a qué nivel de exposición de dosis estamos enfrentados. ¿Cuántos modos de transporte están considerados en el reglamento?
un modo de transporte normal, si todo se ha hecho a lo que hemos visto hasta ahora, se dice modo de transporte normal. Existe un modo de transporte arreglo especial y existe un modo de transporte de uso exclusivo. ¿Ya? ¿Qué es un arreglo especial? Es cuando, si debemos transportar un bulto tipo B y el bulto tipo B no pasó alguna de las pruebas que vimos anteriormente, por ejemplo, no pasó la prueba de fuego de los 800 grados Celsius, entonces yo puedo proponer a la autoridad competente que me autorice el transporte, la expedición vía arreglo especial. Voy a hacer acompañar el transporte por 2 camiones aljibes con agua y 2 carros de bomberos con los bomberos correspondientes para que en caso de incendio me apaguen el fuego. Y eso corresponde a un arreglo especial. Si el ente del regulador me dice que es bueno, estaríamos ok y nos vamos con la expedición. Aquí hay cosas que se usan como uso de escolta, planificación de rutas, limitación de horario de tránsito, limitación de velocidad de circulación, sin transbordo e intermedios, notificación a las autoridades locales y requiere obviamente autorización del ente regulador. Modo uso exclusivo es cuando el índice de transporte de algún bulto es menor, es superior a 10. Ahí yo puedo solicitar que se haga el transporte vía modalidad uso exclusivo y permite que el transporte bajo condiciones se garantice que no excede los límites de dosis tales como vehículo cerrado, bulto fijo al vehículo, sin transbordo intermedio y notificación a las autoridades locales. ¿Hay alguna pregunta? Porque escuché como un timbre. ¿O no? ¿No? Ya, sigo entonces. Ahí va el índice de transporte de modo uso exclusivo, donde va la misma etiqueta categoría 3 amarilla, pero debiera ir otra etiqueta que diga que ese bulto está siendo transportado vía uso exclusivo. Como yo puedo transportar varios bultos en un mismo vehículo, si es que los bultos, cada uno de sus índices de transporte es menor a 10, entonces, de acuerdo a lo que dice el reglamento, eso se considera una remesa. Cuando yo tengo toda la cantidad de bultos dentro de un vehículo, listo para transportar mi remesa, la tasa de dosis que puede haber máximo en contacto con el vehículo son 2 milisievert a la hora, y el índice de transporte o la suma de los índices de transporte de la remesa tiene que ser inferior a 50. En la cabina donde va el conductor jamás se debe sobrepasar un límite de tasa de dosis de 20 microsievert a la hora. Por lo tanto, si hay mayor tasa de dosis en la cabina, yo tendré que considerar material blindante entre la cabina y donde va la carga del vehículo. El vehículo también tiene que ser rotulado. El reglamento número 12 dice que va en los costados y atrás, pero el decreto supremo 298 dice que tiene que ir en los 4 costados y como que hay que cumplir con el 298 también, estas etiquetas van en los 4 costados del vehículo, donde aparece el rombo que ustedes ven ahí, y la otra etiqueta de fondo naranja aparece el número de Naciones Unidas correspondiente al material que se está transportando, porque de acuerdo a ese número aparece la respuesta a la emergencia específica para el isótopo y material que se está transportando. Número de Naciones Unidas, nombre correcto de la remesa, ahí aparece por ejemplo el número 2915 que corresponde a materiales reactivos en bultos tipo A, 2916 materiales reactivos de bultos tipo BU, no fisionable o fisionable exceptuado. Ya aparece otro ejemplo como el 2908 o el 3332, el que se usa generalmente cuando se transportan materiales radiactivos en bultos tipo A en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuables. Si yo tengo que transportar
un densímetro nuclear y tengo los certificados que la fuente es de uso especial, entonces el vehículo tiene que ir etiquetado con el rumbo que vimos anteriormente, más el número de Naciones Unidas correspondiente al 3332. Responsabilidad del remitente, que es el responsable total de la expedición, clasificar el material radiactivo, de acuerdo a la categoría del reglamento, seleccionar el embalaje apropiado, determinar los índices de transporte, determinar la etiqueta, colocar etiquetas y rótulos, entregar la documentación y las instrucciones al transportista, indicar al transportista las condiciones especiales y qué hacer en caso de emergencia, y avisar a la autoridad competente. Todo esto lo puede realizar una vez que sea autorizado el transporte por la autoridad competente. Obligaciones del transportista: verificar el buen estado de los bultos, verificar la documentación, seleccionar conductores y ayudantes, hacer mantenimiento a vehículos, tener acceso al personal de protección radiológica y disponer de elementos en caso de accidente. ¿Qué es lo que dice? Algo de lo que dice el decreto 298, antigüedad máxima del vehículo 15 años, debe usar tacógrafo o un sistema equivalente al tacógrafo, requerimientos para la carga, acondicionamiento, estiva y manipulación, requerimientos de circulación y estacionamiento, requerimientos a las personas y obligaciones del transportista. La aplicación del reglamento: este reglamento es aplicable cada vez que el material radiactivo sale a las vías públicas. Si yo muevo un material radiactivo acá dentro del mismo centro nuclear, no necesito cumplir con el decreto número 12, sí lo tengo que hacer si salgo del centro nuclear hacia la carretera, hacia la calle o a cualquier parte de uso público. ¿Ya? Yo obviamente tengo que tener la autorización emitida por el ente regulador para poder hacerlo. La autorización generalmente es personal, autoriza despachar remesas de material radiactivo de una empresa en particular. La empresa debe tener procedimientos para efectuar las operaciones de transporte. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se elaboran los procedimientos. A mí me tocó ver en un transporte desde la ciudad de Calama hasta nuestro centro nuclear de desechos radiactivos, donde el remitente presentó sus procedimientos y el inspector le empezó a preguntar por materiales que él mismo había puesto en sus procedimientos y él mismo no los tenía. Obviamente fue citado mediante sumario sanitario después al Ceremi de Salud Antofagasta. Documentos que deben acompañar el transporte: autorización de transporte, una copia, declaración del remitente y hoja de seguridad del producto que se está transportando. Acá vemos un ejemplo del contenido de la declaración del transporte: identificación del remitente y el destinatario, número de Naciones Unidas, nombre correcto de la expedición, número 7 de clasificación de Naciones Unidas para materiales radiactivos y nucleares, nombre o símbolo de cada radionuclido a transportar, descripción de la forma física y química de los materiales, actividad máxima que se está transportando y la categoría del bulto: 1 blanca, 2 amarilla o 3 amarilla, el índice de transporte y el ISC, que es el mismo índice de transporte, pero que va a garantizar la subcriticidad cuando se transportan materiales fisionales. Por eso que el ISC significa índice de subcriticidad. Número del certificado de los materiales radiactivos, si es que corresponde a fuentes especiales, fuente radiactiva en forma especial, y una certificación o declaración del remitente donde declara que el contenido de la remesa queda total y exactamente descrito más arriba mediante el nombre correcto de expedición, asimismo que sea clasificado, embalado, marcado y etiquetado, rotulado y se halla en todo respecto en condiciones adecuadas para el transporte de conformidad con los reglamentos internacionales y nacionales vigentes. Contenido de la hoja de seguridad: identificación del expedidor, identificación del producto y su embalaje, descripción general, naturaleza del riesgo,
elementos de protección, medidas de primeros auxilios, medios y medidas para combatir el fuego, medidas para controlar derrames o fugas e información complementaria. Esa ha sido la clase de transporte. Quedo atento a las consultas. ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro como el agua? A propósito de agua, voy a tomar agua porque se me está secando la garganta. Si no hay más consultas, entonces hacemos un break, señorita Francis. Un break de 15 minutos, según lo que dice acá nuestro programa. Nuestro programa dice de 11:15 a 11:30 dice break. 11:30, accidente radiológico. Ya, pues, nos vemos entonces a las 11:30. Ok, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias, Ulises. Chao.